el gusto de recibir al escultor Octavio Podestá y al artista plástico Daniel Tomasini. ¿Cómo les va? Buen día. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, han estado con mucho vínculo últimamente con el Museo Nacional de Artes Visuales, en tu caso, Daniel, porque, bueno, expusiste tu obra Schwarzwald. Sí. Y bueno, y en tu caso, Octavio, porque este año vas a, te homenajean con el premio del Salón Nacional. Claro, sí. Todo un reconocimiento. Una satisfacción después de tantos años de trabajo, ¿no? Incluso creo que me pidieron para exponer en ese mismo momento una salita introductora al salón, una pieza mía, ¿no? Así que... ¿Y qué implica que el premio lleve tu nombre? ¿Tenés que formar parte del jurado? No, por suerte no. No. El jurado es internacional también. Casualmente estuvo en el taller, me pidieron para invitarme a que pusiera en ese momento unas piezas, ¿no? Y bueno, para mí en doble satisfacción también, porque en ese mismo momento casi participo en el salón, ¿no? Claro, ya son como 60 años de trayectoria. Sí. Porque empezaste alrededor de los 50 en la Escuela de Bellas Artes. Sí, egreso en el 53, sí. Y ahí seguí. Y siempre, o sea, desde un principio te fuiste definiendo hacia lo abstracto. No, al principio con la figuración, incluso con la figuración sigo a veces, no es que a rajatabla sea abstracto ahora, de repente mañana me levanto y hago una cosa figurativa, ¿no? Pero la tendencia ahora es esa, más en la forma, ¿no? Pura, ¿no? Sin anécdota de algo, ¿no? Claro. Pero no me molesta para nada. ¿Y por qué el abstracto? ¿Por qué la pureza? Bueno, porque la anécdota ya está, no que esté superada, desde luego, pero en mí sí, en mí creo que tiene que valerse, digamos, la forma por la forma en sí, ¿no? Que la gente entienda el lenguaje de la escultura por la forma y no porque haya una figura, una Madonna o algo por el estilo, ¿no? Que aparte es porque a veces mundo... se confunde la gente que por ver una figura natural se cree que entiende el arte o el lenguaje de la escultura, y es totalmente distinto. De repente es una escultura mala y sin embargo está la figura, y la gente se cree que porque está la figura la entiende la escultura. O sea, que requiere de un conocimiento. Y en realidad es preferible que sí, desde luego, que la gente tuviera más cultura, tampoco es una regla, ojo, ¿no? Pero a más cultura puedes aprovechar más, ¿no? Daniel, ya vamos a detenernos en tu muestra Schwarzwald, que es realmente fascinante, pero antes quisiera preguntarte, justo estamos hablando de esto, del conocimiento, de cómo uno se acerca al arte. Tú sos docente de la Escuela de Bellas Artes. Efectivamente. Y has hecho una tesis que tiene que ver con la transmisión de los valores estéticos y éticos, ¿no? Sí. Bueno, en realidad la tesis la hice en la Universidad de la Empresa, pero yo soy un producto de Bellas Artes, ¿no? En el sentido de que la Escuela de Bellas Artes como que me ha convertido en un libre pensador, de alguna manera. Y aparte por la estructura pedagógica que tiene, la enseñanza activa y todo. Entonces yo me dediqué a investigar, digamos, aspectos como epistemológicos del arte, o sea, que tiene que ver con qué conocimiento produce el arte y si es posible conocer el arte. En eso se basa la tesis, con una, vamos a decir, una metodología, digamos, que hoy se acepta como científica, cuantitativa, cualitativa. Y bueno, la preocupación es justamente cómo, si se puede conocer el arte y de qué manera se puede conocer el arte y si es posible transmitir ese conocimiento. En eso se basa esta investigación que hice. Y bueno, eso junto con mi actividad como artista, que justamente son campos que vienen a abonar todo ese tipo de pensamientos, ¿no? Claro, porque reflexionás sobre tu propia actividad, incluso escribís en la revista de Dossier. Sí, reflexiono sobre la actividad y también hay una cosa muy importante, porque en la pedagogía, por ejemplo, en la enseñanza, como yo entiendo que como que se aprende más de lo que se enseña, siempre y cuando se considere que se puede enseñar el arte, ¿no? Creo que el arte en realidad se puede más aprender que enseñar, en realidad. Y el docente tendría que ser o tiene que ser como un guía, simplemente. Pero bueno, todo eso sí, todo eso y lo de crítico de arte y todo, de alguna manera también están abonando esa idea de que bueno, que el arte es un fenómeno complejo y que hay que ver cómo se encara, ¿no?
A veces se ha visto a Bellas Artes un poco amplio, si se quiere, ¿no? En su manera de encarar la enseñanza. ¿Cuál es tu forma de abordar? ¿Cuál es la materia que das? No, yo tengo una cátedra donde allí soy grado 5 en todas las técnicas de la pintura, ¿no? Ahora, la técnica, justamente, como decía el gran artista y docente de Bellas Artes, que fue Miguel Pareja, ¿no? Él nos decía, la técnica es saber pintar. ¿Y qué quiere decir saber pintar? Bueno, ahí está el meollo de la cosa, ¿no? Saber pintar o saber ver una pintura es un proceso complejo que implica justamente la afinación de una percepción especializada, que es la percepción estética. Entonces toda la enseñanza va dirigida a que el estudiante vaya ganando, fortaleciendo la percepción estética, que es, vuelvo a decir, una percepción especializada. Para comprender una pintura o para hacer una pintura, de alguna manera hay que poner sobre la mesa esa percepción que viene del campo de la sensibilidad y de la inteligencia también. Entonces, bueno, la pedagogía tiene que contemplar ese problema, ¿no? ¿Y cuáles serían las puertas de acceso a la creatividad? La puerta de acceso a la creatividad me parece que tiene que ver primero, con la necesidad de decir algo. La necesidad de decir, bueno, del ser en el mundo. Yo soy un individuo en el mundo y quiero decir algo que venga de mí, que no tiene por qué ser una verdad universal, pero es mi verdad. Empezando por ahí. Y luego tener las herramientas para decir eso. Es decir, ¿qué hago y cómo lo hago? Que ahí viene la parte como de la técnica, ¿no? Entonces, justamente con la idea de querer expresarse, de querer aportar algo, ¿no? Más los conocimientos de cómo lo puedo hacer, estamos en el camino de la creatividad. Ahora, la creatividad es algo que tiene que ver con un estado de mente que de alguna manera requiere, si bien requiere la información o la formación, o sea, un artista tiene que conocer artistas anteriores, ¿verdad? Todos los que han, digamos, fundado este edificio del arte, por ejemplo, y al mismo tiempo, en el momento de la creatividad, tiene que liberarse de todo ese conocimiento para poner, digamos, estar en condiciones de proponer algo de su persona. Así entiendo yo cuál es el proceso de la creatividad. Octavio, en tu caso, cuando te pones a hacer una escultura, normalmente no haces una planificación, como que empezás y te va llevando el proceso, ¿no? ¿Siempre fue un proceso muy lúdico en tu caso? Sí. Sobre todo así tarde, cuando yo dejo la escuela, te afrontás a tu taller particular. Entonces ahí empiezo un poco a olvidarme de lo que aprendí. Y bueno, y trabajé siempre así después cuando me doy cuenta que el hierro es la materia que a mí me estaba un poco dando las pautas que por ahí podía seguir, ¿no? La liviandad del volumen, porque cuando estábamos en la escuela, no el plan viejo sobre todo, era modelado, ¿viste? Y la forma era la forma plena, no podías hacer un hueco porque era un pecado. Bueno, después los viajes que hacíamos nosotros a la Bienal de San Pablo, si bien por libros conocíamos una cantidad de cosas y de artistas, empezamos a ver, como te decía, Calder, Henry Moore, que la escultura colgaba de un violín, y antes tenía que ser como los griegos, que tenía que salir de la tierra, la escultura, y ahí te movía el piso. Tengo una frase de Moore, no hay formas y huecos diferenciados, todo es forma, todo es espacio. ¿Es así? Y sí, claro, porque el espacio, ahí me di cuenta que el espacio viene a ocupar su lugar, forma y espacio, ¿no? Y bueno, ahí me doy cuenta que podía jugar con el espacio también. Porque ya te digo, era un volumen, tú hacías una cabeza, por ejemplo, y bueno, era un hueco, ni conocíamos que se podía hacer un hueco. Cuando viene un profesor que integra la escuela, el nuevo plan, que era Yepes, bueno, justamente el hueco y el espacio para nosotros era todo un misterio, y él fue el que nos introdujo
esos otros elementos, ¿no? Que fueron tan importantes. Maravilloso, Jep. Y ahí, bueno, de ahí empezó. Y la parte mía es así un poco lúdica, como tú decías, porque yo nunca proyecto nada. Yo voy caminando, ahora me encuentro, qué sé, algo en la plaza acá, y voy a mi casa y lo archivo, o lo tengo por ahí, y de ahí parte una escultura. De repente un ganchito que yo encuentro en la calle y después termina en 350 de alto, porque me va pidiendo otros elementos para... Entonces ese es un poco... La escultura tiene mucho más, más dimensiones, ¿no? Que el plano, o sea, tenés desde el espacio, el movimiento, Bueno, porque uno para ver una escultura tiene que rodearla, tiene que mirarla. Claro, en la escultura te podés... Bueno, mira, ahora todo ha cambiado. Yo puedo hacer una pintura acá adentro que sea también espacial, porque yo pinto todo esto y te metes dentro del cuadro o del mural. Pero sería como una instalación más que una pintura, ¿no? Bueno, llamarle como quieras, ¿no? Hay campos, el campo medio peligroso, digamos. Yo no sé si yo pinto esto acá adentro, para mí es un cuadro. Bueno, te invitamos, puedes venir, si querés, bueno, y nos queda una escenografía. Pero cambia el Pero espacio. así como está, ya es lindo. De alguna manera cambia el espacio, si yo coloco una imagen. Claro, cambia el claro. espacio. Claro. Hoy siempre estuvo unido el color y la forma. Hubo después tiempos que no. Bueno, y ahora por suerte volvimos, como el caso de él o el caso mío. Él tiene la ventaja que estudió color y, bueno, y es un pintor. Yo soy un escultor que estoy agregando color muy tímidamente. ¿Te da un poquito de miedo? Siempre, porque no sé, pero... No, pero no tiene problema. Bueno, y vamos a hablar de tu instalación muy colorida. Ahora, cuando volvamos del corte, Bueno. nos vas a contar un poquito y del bosque de la Selva Negra, Muy donde bien. estuviste un tiempito. Enseguida venimos. Leur tracas est géant, plus salé qu'un verre d'océan. Les temps sont froids, santé n'est pas à jouer. Ils risquent tout, une gorge rouée. Tous en rond cherchent comment sécher. Une blonde se demande quand cela va cesser. La souris veut lire un conte desséchant d'un ennui qui peut laisser Bueno, decíamos en el otro bloque que íbamos a hablar de la muestra del bosque Schwarzwald, se llama, que viene a ser Selva Negra. Selva Negra. Daniel, estuviste allí 2 semanas en Bernau. 2 semanas, digamos, en Bernau, que es una pequeña localidad que está a 1 kilómetro y poco del comienzo de esa parte de la Selva Negra. O sea, estuviste en un atelier en medio de los árboles, Sí, cerca sí. de la montaña. Sí, sí, maravilloso. Un sueño total. Acá la Embajada de Alemania, justamente, la Cancillería uruguaya me apoyó mucho también, pero la Embajada de Alemania se preocupó de hablar con la municipalidad de Bernau para que me concedieran un lugar para pintar, porque la idea era pintar la Selva Negra. Entonces yo todos los días iba, sacaba apuntes. ¿Cómo era la rutina? Y bueno, todos los días yo veía de la ventana de la residencia, que era una casa adaptada, digamos, como tipo hotel, y yo veía allí la selva, la veía de la ventana. Entonces todos los días había llevado el mate, ¿no? Para no perder la costumbre, y me iba con el mate, y un bloc de hojas y acuarelas, y bueno, y me internaba en la selva allí. Le llaman la selva, pero es un bosque en realidad, ¿no? No tiene nada que ver con una selva tropical, pero es un bosque de coníferas impresionante. Y sacaba apuntes allí, y bueno, y luego volvía y en el atelier ese, que estaba en el ático, ¿no? de la casa, comenzaba a pasar esos dibujos a telas, que yo había llevado telas de Berlín, y allí empecé a planificar lo que iba a hacer, que en realidad estaba planificado hacer una exposición en Berlín, como se hizo, ¿verdad? Una exposición en Berlín. El tema que yo no sabía muy bien qué era lo que yo quería, lo que iba a presentar, pero en definitiva, trabajando allí me vinieron ideas y se me ocurrió juntar 8 cuadros juntos y hacer un gran panel de la Selva Negra que terminó midiendo 2 metros por 3. Y eso se expuso en Berlín y luego la señora propietaria de ese residencial allí me ofreció comprarlo, por lo tanto tuve que volver otra vez 900 kilómetros para abajo para llevárselo. Y volví con la idea y yo le dije, voy a hacer una exposición en Montevideo sobre todo esto. ¿Qué es lo que querías transmitir del bosque en la tela? Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere transmitir?
uno quiere transmitir justamente a través de la pintura lo que no se ve. Porque yo soy un artista que me inspira en los paisajes naturales, pero al mismo tiempo hay algo en esos lugares, como los bosques canadienses, todos rojos o lo que sea, como este bosque impresionante, que no se puede pintar porque no se ve, y es lo que esos lugares magnéticos, transmiten a uno cuando uno está ahí. Uno se siente verdaderamente en ese bosque como perdido, está rodeado de un silencio muy extraño, que yo lo vinculaba al silencio de las catedrales, ¿no? Con vitrales, por eso una instalación coloqué vitrales y todas esas cosas. Y bueno, lo que no se ve quería pintar yo. Por ejemplo, esa sensación de majestuosidad. Yo no sé si lo logré, pero esa fue la idea, ¿no? Claro. Esa fue la idea. Pintar lo que no se ve. Porque para pintar lo que se ve, me parece que no es así. Que bueno, que el artista tiene que ir a otras profundidades con su arte, ¿no? Porque justamente, ¿no? Como decía Aristóteles, hablando de la metáfora, todo esto es una metáfora, ¿no? El arte es una metáfora. ¿Y metáfora qué es? Metáfora quiere decir un transporte. ¿Y de dónde voy yo? Voy de lo visible hacia lo invisible, ¿no? O sea, en realidad la esencia de la obra es invisible. Claro. Octavio, ¿cómo ha sido tu relación con la naturaleza? ¿Llega cuando la obra ya está pronta y tenés que pensar en cómo se inserta en un entorno, o ya de antes influye? Bueno, yo trabajo en un taller muy libre, ¿no? Hay momentos que son pocos, pero entonces a veces decir, bueno, una escultura tiene que ir para tal lugar, o te encargan o lo que sea, ¿no? Entonces ahí cambia, porque ahí tienes que estudiar el lugar, ¿no? Por ejemplo, el espacio que la circunda o la que va a circundar, que va a formar parte. Y ahí la cosa ya cambia porque tienes que hacer estudios muy determinados para ese lugar, ¿no? O maquetas, ¿no? A veces la primera idea no funciona porque me está pasando ahora en un lugar que supuestamente vamos a poner algo, y ayer pasé justo por cerca del museo. Y lo que yo había pensado no tenía nada que ver con lo que yo vi. Atrás había casas y había de todo. Entonces dije, no, lo que yo fusioné. Por eso que es tan importante conocer el lugar. No es de hacer tu escultura en el taller, después ir a llevarla y colocarla, implantarla, ¿no? Claro. Porque queda implantada y no queda integrada. Entonces hay que hacer un estudio previo, ir de noche y de día, y muchas veces tomar mate como si vos y pasar a ver qué pasa, ¿no? Porque es muy difícil de una sola visión a veces dar con la idea, ¿no? Te va cambiando. Claro, ¿cómo crees que se relacionan los uruguayos con la escultura? Y no te digo con la escultura pública, que bueno, es algo que bueno, está incorporado en el paisaje y uno lo ve, le gusta, no le gusta, claro, sino con la escultura en sus casas, en su vida cotidiana. ¿Le prestan atención los uruguayos a la escultura, o es un arte que está un poco...? Mira, el problema sí, que el color es más directo. Yo veo este rojo y veo el rojo primero. Y, bueno, yo no, pero por lo general, ¿no? Hay un estudio que se ve primero el color que la forma. Entonces, por eso ese promedio que decís, hay 3.000 pintores y hay 10 escultores. Ese era el promedio que se dio siempre, incluso en la escuela. Cuando llego a la escuela, que era mucho más chica de lo de ahora, eran 100 pintores y habíamos 8 escultores o 5. ¿Y sigue siendo así? ¿Cómo? ¿Sigue siendo así? Sí. Bueno, ahora un poco ha cambiado porque incluso acá pasa que muchos escultores se han pasado, mejor dicho, pintores han hecho escultura. Claro. El caso de Claro. Cali, Ramos, Claro. cantidad, ¿no? Sí, sí. Que no pasa del escultor a la pintura. Tenemos Porque es más un viaje miedo. como de ida y ya no vuelve. Y bueno, es un poco yo presiento que es un poco así de no saber el color, ¿no? De no sentirlo. Ahora, ¿cómo el escultor, los casos que te estoy nombrando, ven la escultura? ¿Viste? No sé, es una cosa rara, ¿no? No te podía yo decir, no he hecho nunca un estudio, pero ha pasado y pasa, ¿no? Claro.
El tema que hablábamos, bueno, antes de entrar a grabar, digamos, el tema del exterior, del contacto con el exterior, es como fundamental. Octavio, me decías que tú en realidad no has tenido tanto contacto con el exterior y sin embargo sos un artista muy reconocido, con mucha obra. No, desde luego, sí. Yo siempre pregoné que la escultura, sobre todo la escultura en general, tiene que estar en los parques, donde está la gente, no en un salón. Puede estar en un salón, desde luego, pero es el fin, es el espacio. Claro. El espacio donde está la gente. Pero para ti no ha sido un impedimento, digamos, el no tener tanto contacto con el exterior para que te vaya bien aquí, ¿no? Bueno, por lo que lo he pregonado siempre y siempre estoy insistiendo en eso, ¿no? Es una lucha constante, ¿no? Que salga del salón, que salga de la casa, ¿no? Y en tu caso, ¿has podido contactarte, has hecho muestras afuera? Sí. En Canadá, por ejemplo, he hecho 5 exposiciones. Y bueno, una en Berlín. He pintado unos murales en Minnesota, en Estados Unidos. Y ¿Exterior siempre? ¿Exterior? En exterior, sí, unos murales. ¿Y qué es lo que te da ese contacto con el bueno, exterior? yo propongo, por ejemplo, todo esto comenzó con una beca que tuve, que pude obtener, para estudiar el principal pintor canadiense que se llamaba Jean-Paul Riopelle. A partir de ahí, bueno, yo justo caí en ese momento en la época de otoño canadiense, que es una cosa espectacular, porque uno ve árboles como los nuestros, los plátanos nuestros, pero todos rojos, todos rojos, todos rojos. Y en diferentes grados de maduración, o sea, ese rojo puede ser más naranja o más amarillo. Entonces es como una pintura. Claro. Dura un mes y poco el otoño canadiense, no dura más, pero es una maravilla de eclosión de todo. Y al mismo tiempo que yo estudié a este pintor que se inspiró en eso, estudié el movimiento que él participó, que fue un movimiento automatista, que trabajaron con los surrealistas y fueron a exponer a Francia, porque en aquel momento Montreal era muy conservador, no tenía ninguna recepción. Y estudiando la técnica automatista, de alguna manera también me volví automatista, que es una manera de manejar el color de una manera, vamos a decir, no pensando en el color, sino justamente sintiendo el color, aplicando el color y viendo qué aparece allí. No lo preparo acá el color, lo pongo en la espátula y aplico allí y veo qué pasa allí, en la tela. Entonces el fenómeno se da ahí, y ahí es el campo de batalla y todo lo demás. Y bueno, todo eso, que fue un descubrimiento muy importante para mí, hace 10 años, bueno, lo seguí trabajando y seguí contactándome con la embajada canadiense que siempre me apoyó. Claro, como que encontraste una línea de trabajo. Claro. Y después propongo proyectos, por ejemplo, este proyecto de la Selva Negra lo propuse a la Cancillería uruguaya, me apoyó mucho la Cancillería alemana acá. Y bueno, y así van saliendo las cosas, aplicando, digamos, ese sentir en relación a la naturaleza, ¿no? Claro. Porque me parece muy importante, y sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Claro. Prestarle una atención, bueno, superlativa a la naturaleza. Bueno, yo les voy a hacer una propuesta. Acá tenemos un pizarrón y les voy a proponer el uso del color blanco, porque no tenemos en esta temporada. En otras temporadas hemos usado el color, pero en esta la propuesta es dejar una huella, que puede ser algo escrito, una frase, o puede ser un dibujo, lo que quieran. Así que los invito a pasar allí. Qué compromiso. a tener que crear así, en forma espontánea. Espontánea y graciosa. Vengan por acá, acá tienen pinceles y pintura. Y pueden pintar acá, por ejemplo. En blanco. Acá, en este que tiene una altura y está para inaugurar, perfecto para ustedes. Así que, no sé. Primero, Octavio. Pero vamos a hacer, ya que estamos juntos, hacemos algo juntos. Bueno, dale. ¿Cómo se llama eso cuando uno pinta que gasta entre dos? El cadáver exquisito. Bueno, decimos eso. Cadáveres exquisitos. Que hacían los surrealistas. Uno empezaba y otro seguía. Bien, bien. Está bueno. Jugátelo un poco más. Y bueno, ahora. Bueno, ahí va saliendo lo que tenga que ir saliendo. ¿Y por qué es tan tímido el uso del color en tu caso, Octavio, en tu obra? ¿Será porque no lo estudié? No, yo de la escuela,
Todos los Siempre. botijas usaban crayola y yo Sí. lápiz. ¿Ah, sí? Tenés que colonizar. O sea que más que nada la forma lo tuyo. Bueno, lo tienen que firmar, también es como un ala, parece. Rato, todavía no. Todavía no se sabe qué va a ser. Bueno, mientras ustedes siguen pintando, nosotros nos vamos a ir despidiendo y la cámara los va a ir tomando. Dale. Sigan nomás, continúen. Dale. Y bueno, nosotros agradecerles que hayan Bueno, venido, porque la muchas verdad gracias a ti. siempre es muy Muchas interesante gracias a hablar ti. de arte y distintas vertientes aparte con la muchas experiencia que gracias. ustedes tienen. Muchas Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo y Esto nos lo vamos a vamos a encontrar poner en aquí museo. en NSTV en una semana.